Muy buenos días, mis queridos estudiantes del sexto grado. Nuevamente nos reencontramos hoy, martes 5 de mayo, con la clase de comunicación. El tema que vamos a ver hoy día es los géneros literarios, pero en este caso vamos a ver el género narrativo. La semana pasada vimos los géneros literarios de manera global, pero ahora lo vamos a desglosar cada uno. Vamos a ver primeramente el género narrativo. Nuevamente nos encontramos hoy con nuestras clases virtuales y recuerda que antes de empezar nuestra clase quiero que te laves bien las manitos, la carita y te acomodes en un lugar que esté bien ordenado, en el cual te puedas organizar tranquilamente y puedas concentrarte en la clase. Como te dije, hoy tenemos lo que es el género narrativo y vamos a hablar ahora de las características de este género, su secuencia narrativa, elementos y qué especies existen. Siempre al empezar la clase te pongo un videito como para que te vayas dando una idea. Esta vez no, esta vez el videito lo voy a poner al final. Al final te voy a poner un video que te va a encantar. Recuerda que una vez que termines el video te voy a dejar una actividad, el cual cuando termines de desarrollar lo envías al correo que estás viendo aquí en tu pantalla y estaremos conectados el día de hoy entre las 8:15 y 9 de la mañana para que tú me puedas enviar tus preguntas directamente por la plataforma, por mensajería de la plataforma, y si en caso contrario no puedas conectarte en la hora que estamos quedando, también puedes enviarme tus preguntas por medio del WhatsApp al 924-102-196. Puedes enviarme un mensaje de texto, puedes enviarme un mensaje de voz, o me puedes llamar para poder hacer una videollamada y poder explicarte la clase, qué es lo que no entiendes o si tienes alguna duda en el cual tú quisieras aportar algo más. Muy bien, como siempre les saluda su Miss Candy y empezamos la clase con un recordatorio de la clase anterior. Muy bien, en la clase anterior hablamos de los géneros literarios, ¿se acuerdan? Que eran los géneros literarios y vimos pues qué características tenían estos, cómo se clasificaban. Esos géneros literarios se clasificaban en lírico, narrativo y dramático. Habíamos visto que los géneros líricos expresaban sentimientos y estaban escritos en verso. Estos se agrupaban en obras literarias donde mostraban sentimientos propios del autor y su sensibilidad por los seres que lo rodeaban, ¿no? En la lírica el lenguaje tenía un tipo de estética, como que sus escritos eran en verso o en prosa, ¿verdad? Y entre sus especies tenían la elegía, la oda, el himno, el soneto, el poema, etcétera. Como vemos aquí, vamos a ponerle puntito, etcétera. Teníamos también el género narrativo, que es el que vamos a ver hoy día, lo vamos a desglosar, en el cual narraba historias reales o imaginarias, ¿no? Estas estaban escritas también en prosa, ¿no? En una forma de contarnos ciertas vivencias o ciertas historias que nos podían hacer soñar o nos podían hacer imaginar. Teníamos entre esas especies el cuento, la novela, la fábula, la leyenda, el mito, etc. Y también teníamos lo que era el género dramático, que es uno también de los cuales me gusta mucho, porque me gusta mucho leer obras en el cual se representan directamente en público, ¿no? Estas obras son agrupadas y creadas para ser representadas en un escenario en público, ante un público espectador, y su mensaje, como les dije la vez pasada, busca llegar a un público determinado. Entre ellos tenemos la tragedia, el drama, la comedia. Y yo les había dicho que uno de los libros que mucho me gustó a mí era Hamlet, ¿no? Y los libros de William Shakespeare, como Hamlet, Romeo y Julieta o La Divina Comedia de Dante Alighieri. Bien, una vez que vimos esta clase, también dejé una tarea de libro, en el cual lo voy a poner aquí para que lo vamos a resolver. Aquí te decía, ¿no?, que lees los siguientes textos y respondes las preguntas. Tenemos un primer texto que dice: Madre Luna. Luna, reina y madre,
por la bondad de tus aguas, por el amor de tus lluvias, estamos llorando, estamos sufriendo. La más triste de tus criaturas de hambre, de sed, te está clamando. Padre, conductor del mundo, ¿dónde estás, en el cielo o en la tierra o en algún otro mundo cercano? Obséquiale con tus lluvias a este siervo, a este hombre que te implora. ¿A qué género pertenece? Lo vemos que está en forma de verso, ¿verdad? Está como cantadito así. Tiene como un orden, ¿no? Tiene una estética. Está en un género lírico. ¿Y a quién le habla el yo poético, el poeta, no? ¿A quién le habla? A la luna, le habla a la luna. ¿Y qué dice? ¿Qué le pide a la luna? Le pide por la bondad de sus aguas, por el amor de sus lluvias, le está pidiendo lluvia. Entonces tenemos que la respuesta A vendría a ser que es en género lírico. ¿Qué le pide? Le está pidiendo, le está pidiendo lluvia. ¿Y a quién le habla? A la luna, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver aquí. Texto 2. Cuando Paco Yunque y su madre llegaron a la puerta del colegio, los niños estaban jugando en el patio. La madre lo dejó y se fue. Paco, paso a paso, fue adelantándose al centro del patio con su libro primero, su cuaderno y su lápiz. Paco estaba con miedo porque era la primera vez que veía un colegio. Nunca había visto a tantos niños juntos. ¿Qué es lo que ocurre en este relato? Nos cuenta una historia, ¿verdad? ¿Y en qué género está cuando nos cuenta una historia? Está en género narrativo. Alguien nos cuenta una historia. Entonces en el texto 2 tenemos un género narrativo y este podría ser un cuento o una novela. Tenemos el texto 3, dice, ¿a qué género pertenece? Acá nos dice qué es lo que ocurre en el relato, ¿no? ¿Qué ocurría? Era un niño que estaba yendo por primera vez a la escuela. En el texto 3 vemos acá personajes, ¿no? ¿A qué género pertenece? Justifica tu respuesta. Dice, Laura pensativa, en momento dejemos de ver las diferencias entre nosotros. Marco, enfático, tienes razón, Laura. Hablaré ahora con los demás. Ingresa al escenario, ingresa al escenario. Eso quiere decir que esta es una obra literaria creada para ser representante, un público espectador. Entonces el género literario será dramático. Y la tarea estuvo súper sencilla, ¿verdad? Mire qué fácil estuvo la tarea del día de la clase anterior. Y ahora empezaremos nuestra clase, que es el género narrativo. Empezaremos con nuestra clase. Pero ¿cómo empezaremos nuestra clase? Aquí vemos lo que es un cuento. Vemos un cuento, el cabrito y el lobo. Al salir la cabra de su establo, encargó a su hijo el cuidado de la casa, advirtiéndole el peligro de los animales que rondaban por los alrededores con intención de entrar a los establos y devorar los ganados. No tardó mucho en llegar el enemigo, un lobo horrible. Amiguitos míos, un lobo que, imitando la voz de la cabra, llamó cortésmente a la puerta para entrar. Al mirar el cabrito por una rendija, vio al lobo feroz vio al feroz carnicero y, sin intimidarse, le dirigió el siguiente discurso. Bien sé que eres nuestro mayor adversario y que, imitando la voz de mi madre, pretendes entrar para devorarme. Pues márchate, odiado animal, que no seré yo quien te abra la puerta. ¿Cuál es el mensaje o la moraleja de este cuento? ¿Es un cuento? No, ¿verdad? Es una fábula. ¿Por qué? Porque tiene una moraleja, tiene una enseñanza. Entonces, ¿cuál será la enseñanza de esta fábula? Sigue el consejo de tus padres y vivirás feliz
toda la vida. Qué bonito, ¿no? Qué bonita fábula del cabrito y el lobo, donde nos enseña a ser obediente para que nada malo nos pase. Y esto también se da en la vida real, chicos. Cuando nosotros desobedecemos, siempre algo malo sucede y siempre nos lamentamos porque no hemos obedecido. Hasta Dios en sus mandamientos nos pide ser obedientes para que todo nos vaya bien y tengamos vida eterna. Y también nuestros padres nos dan consejos para poder tener una mejor vida, para poder ser feliz, para poder salir adelante. Porque jamás nuestros papitos van a desear algo malo para nosotros. Nosotros, los niños, o en este caso ustedes, los niños, son el mayor amor de la vida de sus padres. Ustedes son todo para ellos, lo más importante. Entonces, hacer caso a los papitos, ¿sí? Bueno, ya hemos visto acá una fábula muy interesante, ¿no? Y esta fábula pertenece al género narrativo. Pero Miss, ¿qué es el género narrativo? El género narrativo es la expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias imaginarias o también ficticias, sucesos o acontecimientos, que constituyen una historia ajena a los sentimientos del autor. El elemento distintivo del género narrativo es la presencia de un narrador como emisor. O sea, reúne las obras escritas también en prosa, ¿no? Cada una de ellas relata, como dice, sucesos que ocurren en un escenario real o ficticio y en un tiempo determinado. Qué interesante, ¿no? Vemos acá niños que les gusta leer, cuántos libros, cuántos cuentos, aprender, ¿verdad? Entonces ya sabemos lo que es un género narrativo. Y este género narrativo se caracteriza de la siguiente manera: una secuencia narrativa. Esta secuencia tiene un inicio, un nudo y un desenlace. ¿Pero qué es el inicio? Es cuando empieza la historia. ¿Recuerdan ustedes cuando empieza la historia? Siempre dice, no, había una vez, o se describe a los personajes y ambiente de la narración en el inicio, ¿no? Una muchacha que vivía en un bosque y en este bosque, ¿no? Así inicia siempre, ¿no? Luego tiene un nudo, se presentan los hechos y los conflictos, ¿no? Donde empiezan a suceder cosas. Y llegó el lobo y el primer cerdito le dijo que no iba a permitir que destruyera su casa, y el lobo dijo, soplaré y soplaré y la casa derrumbaré, y se fue corriendo a la casa del segundo cerdito y le dijo también, lobo, esta casa no la podrás destruir. El lobo se ríe, y también así se presentan los hechos y los conflictos dentro de lo que es una secuencia narrativa. Y al final tenemos un desenlace donde se desarrolla la solución al problema en el nudo, o sea, aquí donde hubo todo un problema, todo un conflicto. Y entonces en este desenlace donde se desarrolla la solución al problema en el nudo, lo hemos visto muchas veces en los cuentos. Hace un momento lo vimos en El cabrito en el lobo, donde el cabrito le dice, yo no seré quien te abra la puerta, ¿verdad? Le da un mensaje, le da una solución y ahí termina. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a darnos cuenta aquí. Vemos a Caperucita con su mamá, luego vemos a Caperucita con el lobo. Me imagino que ya acá le dijo, qué ojos tan grandes tienes, qué boca tan grande tienes, lobo, y qué orejas tan grandes. Y el lobo, ¿qué le respondió? Para oírte mejor. ¿Y qué boca tan grande? Para comerte mejor. Salió corriendo el lobo, ¿no? Acá ya tenemos un nudo. Y cuando el cazador escuchó los gritos de Caperucita, fue en su auxilio y la rescató a ella y a su abuelita, ¿no? Entonces vemos que aquí hay un inicio. Vamos a colocarle inicio. ¿Qué tenemos aquí? Un nudo. Y aquí tenemos un desenlace. Entonces ya tenemos una idea de lo que es la secuencia narrativa: inicio, nudo y desenlace, tal como lo vemos aquí en el cuento de la Caperucita. Pero también como característica tiene los elementos narrativos. Estos elementos son el narrador, los personajes, los hechos, el tiempo y el lugar. Cuando hablamos del narrador, hablamos que es el sujeto que cuenta los hechos de la historia, es la persona
que te va a decir, había una vez, esta persona es la que en el cuento o en el género narrativo te va a ir comentando lo que va sucediendo. Tenemos los personajes, son los que realizan las acciones que cuenta el narrador. Y Cenicienta fue directamente al castillo del príncipe vestido con un hermoso, te va describiendo, ¿verdad? El narrador. ¿Y de quién está hablando? De Cenicienta. ¿Y Cenicienta quién es? El personaje. Tenemos los hechos, son los acontecimientos y situaciones que componen una historia. En este caso, ¿qué hechos podría haber? Podría ser en la parte donde la madrastra encierra a Cenicienta, ¿no? En la parte alta de su casa, en el desván, para que ella no le prueben el zapatito. Tenemos el tiempo, es la duración, sucesión y ordenación en que se producen los hechos, ¿no? En el inicio, en el nudo y cómo se termina el desenlace. ¿Cuánto dura este cuento? Puede durar 5 capítulos, 20 capítulos, puede durar 2 horas, eso va a depender del tiempo, ¿no? El lugar siempre va a ser el sitio donde se desarrollan las acciones. Algunos dicen en la selva del Perú, en Shrek que dice en el país del nunca jamás, o en el país del muy 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 lejano, ¿no? Nunca jamás es Peter Pan, muy 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 lejano. Entonces ya tenemos idea, de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí, qué son los elementos narrativos. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, acá vemos a alguien que lee un cuento, ¿no? Que es una persona que va a estar narrando. Entonces tenemos a un narrador. Muy bien. Y aquí vemos a la Cenicienta, vemos a la madrastra, a las hermanastras. ¿A quién más vemos? Claro, vemos a los ratoncitos, vemos al gato, a la hada madrina, al rey y a Cenicienta y a su príncipe. Entonces ellos vendrían a ser los personajes. Y aquí tenemos algo que está sucediendo dentro del cuento, que vendrían a ser los hechos. Muy bien, facilito, ¿verdad? Qué fácil es cuando se explica y lo vamos llenando. Entonces ya de lo que es los elementos narrativos, tenemos a un narrador, a personajes, hechos, tenemos un tiempo y un lugar, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, podríamos poner que también es un lugar que está pasando, ¿dónde? En la parte de atrás de la casa de la Cenicienta, ¿verdad? Muy bien. Pero también tenemos como característica del género narrativo las especies. ¿Qué tipos o qué especies narrativas existen en el género narrativo? Tenemos al cuento, al mito, la leyenda, fábula, tradición y novela. En el cuento, ¿qué es el cuento? Es un relato breve de un suceso real o imaginario. Hace un momento vimos en el cuento que teníamos a Cenicienta. Puede ser, ¿qué otro cuento? ¿Qué otro cuento ustedes conocen? A ver, nómbraselo a tu mamita o dilo en voz alta tú. Está Peter Pan, Los Tres Chanchitos y un sinfín de cuentos, ¿verdad? El mito. El mito es una narración que intenta explicar, según la creencia de cada pueblo, el origen del hombre y del universo. Casi más se veían estos mitos en Grecia, ¿no? En el cual se hablaba mucho de los dioses griegos, los animales como el Minotauro, que era mitad animal, mitad cuerpo de persona. Estaban también el fauno, que era la mitad persona y abajo tenía como el cuerpo de un caballo. Estaba Medusa, que tenía el cabello de puras serpientes. Existía un dios griego que era Zeus. Y sin fines de relatos, ¿no? En los mitos, ¿no? Donde hablan que el dios tenía un hijo y tenía un hermano que era Hades, que era el dios de la muerte, y había el dios del mar, que era el padre de la sirenita, que lo conocemos por otro cuento, ¿no? Quien era el rey Tritón, ¿verdad? Y así tenemos diferentes mitos.
En leyenda es el relato que se basa en hechos reales pero expuestos de un modo fantástico. Que mejor es la leyenda que nosotros conocemos como de los hermanos Ayar, la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, que son hechos reales, existieron los hermanos Ayar y también existió Manco Cápac y Mama Oyo. Y estas fueron expuestas, sus leyendas, de forma fantástica, ¿no? Dice la leyenda que uno de los hermanos Ayar se convirtió en piedra, otro le salieron alas y salió volando, y que Mama Oyo y Manco Cápac salieron de las aguas del lago Titicaca. Muy bien. Vamos a ver qué es una fábula. Es la composición literaria breve en la que los personajes principales son animales o cosas inanimadas que presentan características humanas. Hemos visto hace un rato como un lobo se presentó tocando una puerta como si fuera un humano, a un cabrito que representaba como a un niño humano también, ¿no? Y hemos visto qué más fábulas conocemos. Conocemos la fábula de el conejo, la tortuga. ¿Qué otra fábula conocemos? ¿Cuál? Y muchas más, ¿verdad? Tenemos lo que es la tradición. En la tradición es un relato breve, ameno, gracioso, que tiene como tema una anécdota. Presenta acontecimientos del pasado que son transmitidos de generación en generación. Muchos de ustedes han oído hablar de las tradiciones peruanas escritas por Ricardo Palma. Una de las tradiciones peruanas que a mí me gustó mucho es la que vamos a ver como ejemplo en un momento, y les voy a contar un poquito de estas, quizás se interesen. El leer el libro de las tradiciones peruanas aprende uno mucho de nuestra cultura, de nuestro pasado, aunque son contadas de una manera bastante curiosa y chistosa, ¿verdad? Tenemos la novela, que es un relato extenso, donde las descripciones son más complejas, ¿verdad? Vamos a corregir acá. Más complejas, ¿no? Tenemos diferentes novelas, tenemos Corín Tellado, una novelista, Paulo Coelho, que también escribió novelas, y vamos a ver en este momento unos ejemplos de este. Aquí, por ejemplo, tenemos la Cenicienta. La Cenicienta vendría a ser un mito, una leyenda, una fábula, un cuento, ¿verdad? Entonces la Cenicienta es un cuento. Acá vemos a los dioses, ¿no? Como Hades, Hércules, vemos un minotauro también aquí. ¿Qué podría ser? Un minotauro creo que es un fauno, ¿no? Que estoy confundida, porque tiene la nariz aquí de un torito. Aquí habla sobre mitología griega, entonces vendría a ser un mito. Y justo hace un momento les hablaba sobre Manco Cápac y Mama Oyo, que salieron de las aguas del lago Titicaca para poder fundar la ciudad del Cusco. Esto vendría a ser, muy bien, una leyenda. Una leyenda, muy bien, facilito, ¿verdad, chicos? Y si ustedes se ponen a investigar van a conocer más leyendas, más mitos, más cuentos. Vamos a seguir viendo la siguiente imagen. Bueno, esta lo dice por sus propias palabras. Esta es una fábula, ¿verdad? Tenemos una fábula. Y este es lo que yo les hablaba. Esto es sobre una tradición. A mí me gustó mucho porque este es el Inca ajedrecista, escrito por Ricardo Palma. Es una de las tradiciones de Ricardo Palma, y me gustó porque aquí habla de la época en que Atahualpa fue capturado por Pizarro, y bueno, pues estaba sentado Hernando de Soto junto con Riquelme, que era un tesorero, ¿no? Y Hernando de Soto venía a ser uno de los capitanes, y ellos jugaban ajedrez, y Atahualpa, que había estado observando ya en varias oportunidades, le dice a Hernando de Soto pues que no mueve esa pieza, ¿no? Él iba a mover justo un caballo y le dice que no, y Hernando de Soto lo queda mirando y se queda pensando y le hace caso y mueve la torre, ¿no? Y Atahualpa un poco como que sonríe, y al mover la torre le gana el juego con un jaque mate.
Entonces, esta tradición es una anécdota como el Inca, sin haber conocido el juego de ajedrez, solo con observarlo, fue aprendiendo y cómo le enseñó a este español a ganar una partida, ¿no? Por eso dice que tiene lo que es una anécdota, tiene, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí. Esto vendría a ser una tradición. Y por último, tenemos aquí una novela. Esta novela de Paulo Coelho, El alquimista, yo la he leído. Es uno de los libros que ustedes podrán ver aquí. Justo yo la tengo, yo la leí. Es uno de los libros que más me gustan, porque te habla de los sueños y el destino. Te habla, y yo se los recomiendo. Ustedes están en 6º grado, ya pueden leerlo. En este libro del autor Paulo Coelho te habla de cómo debes perseguir tus sueños, y cada hecho que se te presente en la vida es un aprendizaje para que al final tú encuentres la esencia de tu vida, ¿no? Al final nosotros debemos preguntarnos qué es lo que queremos, cuál es la esencia de nuestra vida y cómo podemos ir hacia ella, y cómo es que en el camino nos vamos a encontrar con ciertas dificultades que al final va a depender de nosotros aprender de ella para poder lograr una mejor vida. Él en el camino, sin querer, él estaba aprendiendo a ser un alquimista, y en este camino a él se le fue presentando tantas cosas, y él, cada cosa que se le presentaba, no lo tomaba en la actitud de renegar o estar molesto o decir qué mala suerte tengo. No, él veía que cada situación que se le presentaba en la vida era una oportunidad de poder aprender para poder mañana más tarde ir utilizando. A veces no nos damos cuenta, pero en la vida se nos presentan situaciones, y cuando pasa el tiempo, lo que hemos aprendido nos sirve. Cuando yo era muy jovencita, a los 12 años, mi mamá tuvo que salir a trabajar y yo me vi obligada a aprender a cocinar. En esa época lavábamos los pañales a mano, y aprendí a limpiar mi casa, a cocinar uno que otro platillo. Y cuando me casé, yo no sufrí como otras personas que llaman a su mamá, ¿qué cocino? ¿Cómo se cocina? No, yo ya sabía cocinar, yo ya había aprendido, era parte de mi aprendizaje. Una vez entré a un trabajo y no tenía conocimiento de Excel, y en ese trabajo pues me indicaron cómo tenía que trabajarlo, y me pareció muy duro. Y yo escuchaba a algunos compañeros me decían qué mala suerte la mía, tenemos que trabajar justo con Excel, el Excel es complicado. Sin embargo, yo vi la oportunidad de poder aprender. Es como ahora en esta cuarentena, nosotros los maestros y ustedes los alumnos empiezan a tener algo nuevo, que son las clases virtuales, y no tienen que decir, ay no, mis clases virtuales, qué horrible, y los maestros, Dios, cuánto trabajo, porque es más trabajoso. Pero estamos aprendiendo algo nuevo. ¿Qué nos deparará el futuro? No lo sabemos, pero esto nuevo que estamos aprendiendo nos va a servir más adelante, en el cual vamos a poder realizar nosotros trabajos sin necesidad de vernos sorprendidos o vernos con la obligación de querer o tener que aprender cosas que ya los demás de repente con el tiempo han tenido que aprenderlo también. Muy bien, chicos, mis queridos estudiantes, esta ha sido la clase de hoy. Espero que les haya gustado. El género literario es un género que a mí me gusta mucho. Espero que ustedes también con el tiempo agarren costumbre de leer. La lectura es lo más enriquecedora que uno tiene. Ahora me falta mucho tiempo para poder leer. Antes disfrutaba, tengo varios libros. Acá tengo otro de Paulo Coelho que se llama A orillas del río de la piedra, me senté y lloré. Y por acá tengo varios libros que he leído que me gustaría compartir con ustedes, pero eso ya será más adelante. Dios los bendiga y guarde. Ahora les voy a poner un video que les va a gustar, yo sé que les va a gustar, tienen lo que es una enseñanza, y nos vemos en la próxima clase. No se olviden de colocar su asistencia, ya que algunos tienen problemas con los Gmail para mandar las tareas, y con la asistencia sabemos que ustedes vieron la clase y podemos esperarlo. También puedes enviarme tu tarea por medio del WhatsApp en caso que tengas problemas con el Gmail.
procura que sea por el Gmail para que no me cargues la imagen en el WhatsApp. Recuerda que hay una capacidad limitada. Y tengo un poco de paciencia con el Gmail. Ahorita con la cantidad de estudiantes que están enviando correos, el Gmail se ha vuelto un poco lento y está habiendo problemas con algunas cuentas. Es solamente con algunos, ¿no? Que algunos lo empiezan a actualizar y ya se normaliza. Eso sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense, mis queridos estudiantes. Dios los bendiga. No salgan de casa todavía. Y bueno, sé que su maestra les está dando un trabajito para el Día de la Madre, así que echarle todas las ganas. Bendiciones. Hasta la próxima clase. Esta historia ocurrió hace mucho, mucho tiempo. Era un día muy frío. ¿Ah? ¿Ah? ¡Qué barbaridad! ¡Pobre de ti! ¿Pero qué te pasa? No tengas miedo. Te liberaré. Quédate quieta. Ahora te desataré. Pobrecilla, esta cuerda está muy apretada. Te debe estar lastimando, ¿verdad? Espera, ya pronto te liberaré. Lo siento, ¿te dolió? Lo siento. Claro, es natural. Listo. Ya estás libre. ¿Estás herida en alguna parte? ¡Qué bueno! Podrás volar bien. Vamos. Vuela. ¿No puedes volar? Intenta hacerlo. Si te quedas aquí, puede ocurrirte algo terrible. Bien, alza el vuelo ya. ¡Puedo volar! ¡Ten cuidado! ¡Que te vaya bien! El anciano y su esposa vivían tranquilamente en una casita en las montañas. Por fin se elevó y se fue volando. Y yo le dije, ten cuidado, que te vaya bien. Hiciste una buena acción. Sí. La grulla debe haber estado muy contenta. Sí. Bueno, ahora empezaré a trabajar. Sí, y yo me voy a tejer. Buenas noches. Buenas noches. ¿Eh? Buenas noches. ¡Qué extraño! ¿Quién será a esta hora? No lo sé. Quizás sea un ladrón. Uy, ¿crees que un ladrón tendría una voz tan dulce? Tienes razón. Buenas noches. Buenas noches. ¡Qué bonita! Buenas noches. Buenas noches. Me llamo Otsuru. Dijo Otsuru. Otsuru, ¿qué haces afuera?
Entra, por favor. ¿Puedo pasar? Por supuesto. ¡Qué alegría! Adelante. Pasa, por favor. Gracias. Yo no tengo madre ni padre. Pobrecilla. Estoy sola en el mundo. Pobrecilla. Viejecito, viejecita, quiero pedirles un favor. ¿Un favor? Adóptenme como si fuera su nieta. Viejecito, viejecita, ¿me harían ese gran favor? ¿Qué opinas? Que está bien. ¿Lo harán? Linda niña, lo hemos decidido. Sí. ¿Qué decidieron? Que sí, que te adoptaremos como nuestra nieta. ¿En verdad? Sí. ¡Qué alegría! Yo estoy muy contento Y yo también estoy contenta. Pero, Tsuru, Mirás, en esta casa no tenemos cosas sabrosas que comer. No me importa. no tenemos dinero. Somos muy pobres. No importa. Yo trabajaré mucho y ayudaré. Ya lo verán. A trabajar, a trabajar. Otsuru trabajaba con mucho entusiasmo. Pronto terminaré. Abuelito, abuelita, la comida. Mira, Otsuru puede hacer cualquier cosa. Sí, es verdad. Es admirable. Me elogian demasiado. ¡Qué feliz soy! Pero esto es muy poco. Queridos abuelitos, me gustaría prepararles una comida más sabrosa. Tengo una idea. ¿Eh? Abuelitos, déjenme trabajar en el telar. ¿Sabes hacer tila? Sí, Otsuru, ¿puedes trabajar en el telar? sí, trabajaré sin descanso y cuando termine la tela podrán venderla en la aldea. Ajá. Podríamos recibir mucho dinero. ¿Y la dejaremos trabajar? Sí. ¡Qué feliz soy! Pero les voy a pedir un favor. Sí. ¿Cuál? Mientras esté trabajando en el telar, no deberán verme. No podrán entrar al telar cuando esté trabajando. Tienen que prometérmelo. Bien. Sí. Por ningún motivo deberán verme. Bien. Estoy segura de que podré tejer una tela muy hermosa. Otsuru comenzó a tejer la tela. El ruido del telar se escuchaba sin descanso. Ay, Otsuru ya debe tener hambre a esta hora. Sí, seguramente estará muriéndose de hambre. Será mejor que le lleve algo de comer. No, dijo que no podíamos verla mientras trabajaba, recuérdalo. Ay, sí, eso dijo, pero estoy angustiada. Sí, yo también. Iré a verla. No. Ah, tienes razón, no podemos verla. Oh. Finalmente amaneció, pero Otsuru todavía continuaba trabajando en el telar. ¿Qué haremos? ¿Y si enferma por esforzarse tanto? ¿Cuándo irá a terminar de trabajar? Ay, ya no puedo soportarlo más. Estoy muy preocupada por ella. Y yo tampoco puedo resistirlo. Ha trabajado demasiado. Miremos con cuidado. Sí. Ajá. ¡Oh! ¡Finalmente terminó! Sí. ¡Otsuru! La terminé. Miren. Mira nada
nada más que hermosa tela. Nunca había visto una tela tan hermosa en toda mi vida. ¿Es verdad? Es extraordinaria. ¿En verdad les gusta? Claro que sí. Estamos felices. ¡Qué alegría! Ay, ¿qué pasa? ¿Estás bien? Otsuru, ¿qué tienes? Estoy bien. Has adelgazado mucho. Oh, pobre de ti. Estoy bien. Abuelo, ve a la ciudad a vender esta tela de inmediato. ¿De inmediato? Sí, seguramente te darán mucho dinero. Entonces tú y la abuelita podrán comer muchas cosas sabrosas. Abuelito, ve pronto a la ciudad a venderla. Anda, abuelito. De acuerdo, lo haré, de acuerdo. Bien. El anciano estaba preocupado por Otsuru. Y la razón era que ella había adelgazado mucho. Sin embargo, fue a la ciudad para vender la tela que Otsuru había fabricado. Ya al atardecer, el anciano regresó de la ciudad muy contento. ¡He vuelto! Me dieron mucho dinero por la tela y compré muchas cosas sabrosas para comer. ¿Otra vez en el telar? ¿Qué sucede? Estoy angustiada. Otsuru comenzó a trabajar en el telar de nuevo. ¿Qué dices? Ella quiere vernos muy contentos. Por eso está de nuevo en el telar. Pero Otsuru perderá aún más peso y seguramente enfermará. Ay, le diré que deje de trabajar, Otsuru. No, nos dijo que no podíamos verla, ¿lo olvidas? Ay, sí, es cierto. Ay, pero estoy muy preocupada. Yo también. Y de nuevo llegó la mañana, pero Otsuru continuaba tejiendo la tela. Y llegó el mediodía, y Otsuru continuaba trabajando en el telar. Otsuru puede morir debido al cansancio. Claro, ella podría morir. Ay, estoy muy preocupada. No puedo resistirlo más. Siento exactamente lo mismo, pero ¿qué haremos? Veámosla con cuidado. Sí. ¡Mira! ¡Oh! ¡Es una grulla! Sí. Esa grulla es la que yo salvé en el campo. ¿Qué? ¿Es la grulla que salvaste? ¿Estás seguro? Sí. Aunque ya era de noche, la grulla continuaba tejiendo en el telar. Ya terminó. Finalmente terminé. Aquí tienen. Otsuru, hija, te vimos trabajar. Perdónanos. Perdónanos. Sí. Ahora que me han visto trabajar, no podré permanecer en este lugar. No, no te vayas, no. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras. Sí, así es. Abuelita, gracias por haber cuidado de mí. Muchas gracias. Abuelito, te agradezco con el corazón que me salvaras aquel día en que nevaba.
Hubiera querido agradecerles de otra forma, pero solo esto puedo darles, abuelito. Abuelita, adiós. Otsuru, Adiós. Otsuru, no te vayas. Otsuru, no está. ¿Dónde puede encontrarse? Oh, se ha ido volando.